Bueno, muy buen día a todos. Gracias por la espera. Hoy vamos a continuar el temario correspondiente a la rotación teórico-práctica virtual de cirugía torácica en su semestre octavo de este grupo del segundo segmento del 2020. Entonces, hoy tenemos la clase que corresponde a derrame pleural, que es la última clase del temario, por lo tanto, pues ya aquí finalizaría el temario de cirugía torácica en cuanto a clases, y recordarles que pues, los grupos que siguen rotando dentro del cronograma, pues los estaré esperando con todo el gusto para que pues hagamos esta nueva dinámica de escoger, de inscribirse en la página de YouTube. Por favor, no lo olviden, es importante para nosotros porque está sucediendo que tal vez por no moverla se están perdiendo casos, y ustedes cuando van a mirar qué caso escoger, me he dado cuenta que no encontramos los casos, tal vez porque no tenemos rotación. Entonces la idea es que esa página tenga movimiento para que el contenido se mantenga, y el contenido es para ustedes, ¿no? Entonces sería como una solicitud constructiva de todo ese trabajo virtual que estamos haciendo para ustedes, ¿sí? Ya finalizamos hoy la última clase. Como les digo, quedarían solo los seminarios. Estaremos pues invitando a todo el curso para que participen en los seminarios si tienen disposición. Pues el seminario está solo o es obligatorio para el grupo rotante, que tiene que hacer su presentación con el video de inspiración y posteriormente presentarme la monografía para darle la evaluación. Siempre he pensado que en este tema de la formación académica, y más en el nivel que ustedes están, pues no los debe mover una nota ni una calificación, los debe mover pues es el aprendizaje, la educación y la investigación si es posible, y ojalá que al final de este semestre esas monografías que ustedes pues son el primer grupo que lo hace, pues tengan unos frutos muy grandes. Quiero compartirles la alegría ayer de haber inscrito 5 trabajos en el Congreso Latinoamericano Torácico, en ALAT, que este año va a ser virtual por el tema de la pandemia, que se iba a realizar en Argentina, y los 5 trabajos son de estudiantes de la Universidad de Pamplona. Entonces, pues siempre quiero que sepan que de parte nuestra está a la disposición de que ustedes puedan construir, aprender, enseñar y volverse investigadores, porque realmente el tema de la investigación lo tenemos como una alternativa por cumplir, más no porque nos nazca, y resulta que hoy en día creo que ese es uno de los grandes superpoderes, como yo les digo en los seminarios, la educación, el conocimiento y la investigación. Entonces voy a compartirles pantalla para comenzar la clase. ¿Me confirman si logran ver la imagen bien? Sí, doctor, sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces hoy para mí esta clase tiene un valor muy alto porque creo que es uno de los temas que ustedes como médicos en formación deben tener muy claro, ¿sí? Que es el derrame pleural. El derrame pleural creo que como se debe tener el concepto, no es una enfermedad puntual, es un síndrome que va a abarcar una cantidad de enfermedades, y que de una u otra forma el mensaje más importante que yo quiero darles hoy es que ustedes por lo menos entiendan que cuando se enfrentan a un derrame pleural es realmente si el paciente lo tiene, cómo lo tiene, y dentro del escenario que lo tenga, cómo ustedes pueden hacer el abordaje diagnóstico, porque sin diagnóstico no hay tratamiento. Primero que yo les tengo que decir hoy es que nunca pueden ustedes decir que un derrame pleural es igual a un tubo de tórax. Nunca. Y desafortunadamente ese concepto se ha ido convirtiendo como en algo de tradición oral, y he notado durante estos décadas y media de práctica que siempre que hay un derrame pleural, corra, llamen al cirujano para que coloque un tubo de tórax, sin saber qué tipo de derrame es, si es unilateral, si es bilateral, si es un exudado, si es un transudado. Entonces, es muy importante para mí hoy dejarles ese concepto, un abordaje real, un abordaje que al final debe ser, es muy importante, porque inclusive el no tener estos conceptos claros
hacen que muchos de los pacientes, por ejemplo, en cuidados intensivos, pacientes de alta complejidad, cuando usted no tiene las bases, pues se tomen decisiones erradas. Entonces, hoy voy a tratar de darles esa visión. Creo que este tema lo han abordado en medicina interna y lo van a seguir abordando en otras especialidades, pero el concepto siempre va a ser el mismo. Y lo más importante en un derrame pleural es tratar primero de determinar si ese derrame es significativo o no, o sea, si realmente lo tiene y amerita una consideración, y si lo es, cómo lo van a estudiar, porque hay que diagnosticarlo, clasificarlo para poder dar un tratamiento. Recordemos algunos conceptos fisiológicos que ya habíamos revisado en la clase de sistemas de drenaje pleural y tubos de tórax. El espacio pleural es un espacio virtual. Un espacio virtual quiere decir que no existe. ¿Por qué no existe? Porque como el pulmón está expandido, ese espacio prácticamente lo ocupa el pulmón. En ese espacio, que es muy pequeño funcionalmente, pues está entre las dos pleuras, pleura parietal y la pleura visceral. Recuerden que esa pleura también hace un repliegue mediastinal y diafragmático. Y es importante porque mucho de lo que hacemos nosotros en procedimientos quirúrgicos tenemos que hacer pleurectomías mediastinales y diafragmáticas. Y a veces eso los auditores o las personas que no tienen el conocimiento creen que estamos inventando conceptos. Y no es cierto. Sí existe la pleura mediastinal, sí existe la pleura diafragmática, que es nada más que un repliegue de la visceral y parietal. Entonces, ese espacio pleural, como ya hemos revisado, y pues la idea de hoy es dar conceptos muy puntuales, es un espacio que como tal tiene una presión negativa, es decir, está al vacío. Se produce una cantidad de líquido que si uno cuantificara el total de líquido que se produce en ese espacio, podría estar entre 3 a 5 litros día. Lo que pasa es que esa producción se asocia a una absorción. Y la relación producción y absorción es de 1 a 25. Es decir, se produce una unidad y hay 25 unidades para absorberlo. Por esa razón, nunca debemos nosotros tener un derrame pleural, porque el sistema de producción-absorción está hecho para que el espacio pleural esté limpio, el espacio pleural no retenga líquido. Existen algunos cálculos basados en el peso por la cantidad de líquido que se produce al día en relación al peso, o podríamos decir que en ese efecto de producción-absorción debe haber una cantidad mínima que puede estar alrededor de los 15 centímetros, que es lo que permite como esa lubricación y esa posibilidad de que el pulmón pueda tener una expansión y un movimiento durante los ciclos respiratorios. Es muy importante, como ya les dije, el concepto de que hay una pleura parietal, hay una pleura visceral, hay unos repliegues, que este espacio es un espacio con presión negativa o al vacío, y que este espacio es un espacio dinámico que produce líquido y lo absorbe constantemente para que el pulmón y la parte del sistema respiratorio pues pueda ejercerse adecuadamente. ¿Qué podemos decir del líquido pleural? El líquido pleural no es nada más que un filtrado o un ultrafiltrado plasmático. Por eso debemos ser claros en que cuando evaluamos el líquido pleural, como ya les voy a mostrar más adelante, pues uno siempre tiene que tener en su mente que si uno va a mirar los elementos, en general debe encontrar los mismos elementos que hay en el plasma sanguíneo. Hay sí condiciones, como vamos a ver ahora, sistémicas, que tienen que ver con los componentes sanguíneos, que pueden también alterar los componentes del líquido pleural, y por lo tanto también se puede generar un efecto en que este líquido pueda aumentar o no, ¿sí? Hay condiciones como aumento de la presión arterial sistémica, la edad, cómo está la circulación intercostal y bronquial. Recuerden que esa circulación es sistémica, relacionada con la aorta, que algunas consideraciones del mesotelio, que es ese epitelio que recubre la pleura, y pues como ya les dije, la relación de producción por kilo por hora, que lo podríamos decir como cantidad única, como cantidad en 24 horas o cantidad por hora por minuto. Teniendo siempre en cuenta lo que ya les había dicho, absorción-producción. Esta absorción generalmente se hace en unos puntos específicos en el mediastino llamados estomas, con un diámetro de 2 a 10 micras, en gran cantidad en ese sitio, y eso permite la posibilidad de absorción. No sé si podemos retroceder la imagen. Miren la posibilidad de producción, 0.1 mililitro kilo hora, y la posibilidad de absorción, 0.28 mililitros kilo hora, o sea, más capacidad de absorción que de producción.
y eso nos debe dar siempre esa sensación de que uno nunca normalmente no debe tener un derrame pleural. Ya hablamos de las características de este líquido pleural en condiciones normales. Es un pH poco más básico que el plasma, con un contenido de proteínas bajas. Van a haber leucocitos, va a haber glucosa, van a haber componentes de electrolitos y de química sanguínea, como hay en el plasma. Y esto, quiero hacer una pequeña pausa acá porque a veces me he dado cuenta en la práctica, cuando tengo la oportunidad de compartir pacientes. Ajá, no es verdad. Listo. Gracias por apagar el micrófono, muy amables. Entonces, les estaba contando que al hacer el estudio de un líquido pleural como lo vamos a hacer, y es lo que se debería hacer con todos los pacientes, notamos que muchos de los análisis de pronto se diluyen en que cuánto colesterol tiene, cuánto sodio tiene, y de pronto perdemos los valores más importantes, como ya vamos a ver, que son las proteínas y la LDH de ese líquido, y si es posible su correlación con el componente que tenemos en sangre. Entonces, ¿por qué se produce un derrame pleural? Pues creo que yo ya se los he ido como comentando. Si yo lo produzco y lo absorbo, y mi relación de producción-absorción debe ser más absorción que producción, pues no debe haber líquido en el espacio pleural, y si lo hay es una cantidad muy pequeña, como ya dijimos, promedio 15 cc en un momento que si se la toma. Entonces, cuando hay derrame pleural es porque se altera ese balance. O estamos produciendo mucho, más allá de lo que se absorbe, o no se está absorbiendo por alguna condición del espacio pleural. Entonces, esto es lo que nos lleva a que ese derrame pleural sea significativo, sea considerado como anormal, y es allí en donde nosotros, dentro de nuestro abordaje, siempre debemos tener esa consideración. ¿Tengo o no tengo derrame? Si lo tengo, ¿es significativo o no? Y si es significativo, entonces, al ser significativo, ¿cómo voy a hacer yo el abordaje para estudiar ese líquido y poder hacer el diagnóstico? Y con ese diagnóstico ya proponer un tratamiento. Miren lo complejo que es la cosa. Esto no solamente es derrame pleural, tubo de tórax. No, señores. Eso sí debe quedar claro en esta clase. Así no debe ser. Ahora, hay situaciones de emergencia. Pacientes con derrames pleurales masivos, en insuficiencia respiratoria, en donde nosotros los cirujanos, por razones de mecánica y por razones de emergencia, necesitamos hacer drenajes. Pero son solo situaciones de emergencia. Un paciente que tenga una condición de un derrame pleural que no esté en ese escenario, siempre se debe hacer el análisis de que si es significativo, si lo voy a estudiar, cómo lo estudio, y una vez tenga el resultado de ese estudio, cómo lo puedo clasificar para un diagnóstico y tratamiento. Es como la consideración que quiero que ustedes tengan claros. Aquí están los aspectos fisiopatológicos del derrame pleural. Como ya les comenté, una alteración puede presentarse por una alteración en la permeabilidad pleural, por inflamaciones, malignidad, embolismo, una disminución de la presión oncótica, disminuciones de la albúmina, en desnutrición, o en cirrosis, incremento de la permeabilidad vascular, trauma, malignidad, infección, incremento en la presión hidrostática, fallas cardíacas, síndrome de vena cava, disminución de las presiones del espacio pleural, en el caso de que hayan atelectasias, obstrucciones de los bronquios, entonces el pulmón a no expandir hace que se aumente esa presión y traiga líquido al espacio, disminución del drenaje linfático por malignidad o trauma, incremento en el líquido peritoneal en aquellos pacientes que se les hace diálisis peritoneal o tienen cirrosis hepática, y hay algunos pacientes que por sobrehidratación o edema pulmonar puede también haber movilización de líquidos a la pleura como fisiopatología. Entonces, ya si empezamos a ver todo esto, podríamos ya hablar, hombre, la inflamación por infección podría producirlo, sí, los cánceres también, el trauma también, pero también hay causas que no tienen que ver directamente con condiciones propias del espacio pleuropulmonar, como la cirrosis, la desnutrición, los problemas cardiovasculares, la sobrehidratación, el edema pulmonar. Entonces, uno debe tener estos conceptos básicos. Yo sé que cuando uno estudia o revisa un tema, pues uno se va a estos conceptos básicos, pero de verdad, la incidencia de diagnósticos y las posibilidades que ustedes en su práctica como médicos generales tengan pacientes con derrames pleurales es muy alta.
síndrome de derrame pleural lo van a ver muy frecuente en su consulta, tanto de urgencias como ambulatorio. Y es ahí en donde uno no puede olvidarse de todos esos espacios. Si realmente el derrame existe, si ese derrame sí existe, es significativo. Y si es significativo, antes de estudiarlo, en mi mente debe estar, ¿será que está generándose por alguna alteración pleuropulmonar o será que se está generando por una alteración sistémica que se está reflejando en el espacio pleuropulmonar? Entonces, ¿cómo vamos a abordar este paciente? Entonces, lo primero que pues tenemos, como cualquier paciente, es que nos consulta por alguna sintomatología. Debemos hacer una muy buena historia clínica. En el caso de estos pacientes, las historias clínicas, como ya sabemos, en una historia clínica de trauma, por ejemplo, que es una historia clínica dinámica, muy rápida, muy concisa, muy directa, a revisión primaria, reanimación y posiblemente revisión secundaria o tratamientos de emergencia. El paciente que no está en trauma, pues le hacemos la historia clínica completa, muy juiciosa, para tratar de estudiar todos esos factores, como ya les dije, sistémicos, enfermedades sistémicas, que nos permitan ya orientar sobre el diagnóstico del paciente. Hay que hacer un muy buen examen físico y debemos acompañar siempre con estudios imagenológicos, como ya lo vamos a ver. Entonces, aquí pues les recalco la clínica, el examen, las imágenes diagnósticas, que es lo que nos permite hacer el abordaje del paciente con derrame pleural. Entonces, los síntomas de un derrame pleural son síntomas muy inespecíficos, los puede producir mucha patología pulmonar, dificultad para respirar, dolor torácico, que puede ser pleurítico, tos, aumento de la frecuencia respiratoria o una respiración muy superficial. Creo que si tomamos estos síntomas, pues podríamos confundirlo con una neumonía, lo podríamos confundir con muchas patologías pleurales postraumáticas. Entonces, pues en general, simplemente la observación de la clínica es que es una clínica inespecífica y generalmente cuando nosotros vamos a hacer la evaluación del examen físico, pues lo que uno va a encontrar es una hipoventilación, una disminución en el ruido respiratorio, con disminución en la expansión, con aumento del frémito vocal, con matidez percutoria y disminución del murmullo vesicular. Esto pues creo que es claro, semiológico. Yo siempre cuando hablo de esto, pues me transporto a la época de ustedes cuando era estudiante de medicina. Yo no sé si les suceda, pero pues es parte de lo que yo siempre siento en mi día a día. Yo siento que todavía soy estudiante, todos los días aprendo mucho de ustedes y ahora en este nuevo escenario, pues imagínense lo que estoy aprendiendo de esta experiencia virtual. Pero me acuerdo mucho de mi rotación de semiología y uno cuando, venga y mira este derrame pleural, entonces claro, uno se le bloqueaba el resto de diagnósticos y uno sin matidez, hipoventilación y todo quedaba claro, pero cuando usted se enfrenta nuevamente a un paciente que le llega a urgencias con síntomas inespecíficos respiratorios y usted lo examina y encuentra signos inespecíficos, porque la disminución de la expansión torácica, la matidez, la disminución e hipoventilación, pues es algo que también lo puede producir una masa, lo puede producir un tumor, lo puede producir una neumonía. Entonces también son signos inespecíficos. Entonces miren lo complejo que es esto. O sea, porque los pacientes usted no va a llegar a consulta de urgencias o ambulatorio y le dicen, hoy es el día de los derrames pleurales. No, a usted le llega al paciente y usted tiene que hacer un análisis y lo que yo quiero que hoy se lleven es que el derrame pleural es un síndrome y que está dentro de una posibilidad con una alta frecuencia de que estos pacientes con derrame pleural puedan ser diagnosticados. Una vez tenemos entonces signos y síntomas, pues hay que hacer estudios diagnósticos. Entonces, yo creo que todo paciente que tenemos síntomas respiratorios, que tenemos signos, pues lo mínimo que tenemos que hacerle en lo posible es una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax, pues uno lo que va a tratar de ver si hay alguna simetría, normalidad, si hay alguna opacidad que nos haga inferir un derrame pleural. Recuerden que las opacidades en una placa de tórax también pueden ser inespecíficas porque pueden compartir las masas, pueden compartir las neumonías, pueden compartir las contusiones. No es que no se debe hacer placa, la placa es el primer abordaje. Una vez uno tenga esa imagen en esa radiografía, pues el objetivo es ver si esa opacidad o esa normalidad puede ser un derrame pleural, si ese derrame pleural está libre o no, si el paciente ya va asociado a que si tiene masa, si tiene alguna otros hallazgos. Entonces, lo primero que uno esperaría en una placa de tórax es eso, es que haya un borramiento del ángulo costofrénico. Y cuando uno tiene una placa de tórax
y hay borramiento del ángulo costofrénico, ya uno considera el derrame pleural significativo. Es decir, una placa de tórax que borra el ángulo costofrénico con un contexto clínico de un derrame pleural, ya ustedes dicen, ups, es significativo y este derrame lo debo estudiar. Entonces, uno estudia los derrames pleurales cuando los considera significativos. Entonces, es importante la apreciación. Ahora ustedes me dirán, bueno, doctor, pero ahí no puede haber una masa o no puede haber una neumonía, ¿sí? Pero el hecho de que haya una opacidad, un borramiento del ángulo y ese signo del menisco, lo que nos hace pensar en principio es que pueda corresponder a un derrame pleural significativo. Se ha hablado de que además se deben hacer placas como las placas donde el paciente se ponga el cúbito lateral y esa placa de cúbito lateral pues uno va a medir si ese líquido tiene un desplazamiento como se ve en la imagen, midiendo, haciendo la relación de las medidas como aparecen ahí entre la pared torácica y el líquido y la columna vertebral para determinar si es un derrame libre o no y si el derrame está libre, si es significativo, es porque la medida A, que es la entre la pared y el borde del pulmón, es más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, pues ya lo consideraríamos significativo. Esto está escrito, así es, lo deben saber. Normalmente yo creo que no hacemos placas de cúbito lateral, creo que inicialmente hacemos una placa de tórax, AP lateral, sospechamos el derrame, y si lo consideramos significativo es donde podemos hacer estudios complementarios como una ecografía, como una tomografía, como ya les voy a mostrar, para mirar la posibilidad de cómo abordar el diagnóstico. Entonces, siempre en estos años, tanto formativos como médico y como especialista y luego como subespecialista, y después con todo este tema del máster oncológico, he aprendido que uno como que se reta. Entonces, no, doctor, entonces llega el paciente con síntomas, yo lo examino, sospecho un derrame pleural, tomo la placa de tórax, sí la deben tomar, y sospecho el derrame, pues ya cada vez estoy más seguro que es un derrame. Parece tonto, pero así hay que hacerlo. Eso no sé si estoy siendo muy incisivo en esto, pero es que cuando uno ya va a la práctica y ve que esto que me parece a mí tan obvio, a veces no es tan obvio, es porque de pronto yo en el momento que debía habérselos enseñado, pues es aquí en donde debo hacerlo, ¿sí? Entonces, el ejercicio debe ser así, ¿sí? En principio uno no debe pasar desde la tos a colocar un tubo de tórax sin tener un proceso, un método científico como lo estamos analizando. Entonces llegamos al momento en donde la placa pues, nos dice sí, puede haber un derrame. En principio, por protocolo, nosotros acá en Cúcuta y en nuestras instituciones no hacemos la cúbito lateral, sino que pues, ya la placa pasamos generalmente a hacer una tomografía torácica. Hoy en día un TAC de tórax es un examen de primera mano que hay en todas las instituciones, ya no es un examen que tenga restricciones, o no debería tenerlos. Pues, bueno, hay restricciones en el sistema, ya ustedes saben a qué me refiero, porque no deja de suceder que hasta restringen cuadros hemáticos porque a la empresa no le interesa o porque hay que ahorrar costos, pero pues la idea no es hacer exámenes sin hacerlos, sino hay que hacer exámenes que se necesiten porque hay que hacerlos dentro del método científico y diagnóstico de los pacientes. Entonces, un TAC de tórax en un paciente con síntomas respiratorios, con clínica respiratoria, con una placa de tórax anormal, pues no tiene discusión que se debe indicar. Y es ahí en donde nosotros, en mi concepto, pues un TAC nos da no solamente la información del derrame, sino si ese derrame está libre o no, y si ese derrame puede estar acompañado de alguna otra enfermedad pleuropulmonar o mediastinal. Entonces, yo me inclino un poco a hacer la tomografía torácica. Está la posibilidad de la eco pleural. La eco pleural pues también tiene muchas utilidades, y lo que pasa es que la eco pleural es operador dependiente, es decir, nosotros asumimos que el que la hizo pues nos da la información, mientras que la tomografía nosotros podemos ver la imagen y ser un poco más, asumir la información que nos da el diagnóstico. La eco tiene algunas ventajas sobre la tomografía con respecto a la posibilidad de la densidad del líquido, la formación de septus o de tabiques, y la ecografía sí tiene algo que la tomografía no podría ofrecer, y es que nos permite la posibilidad de una vez de hacer una toracentesis guiada como debe ser. Hoy en día creo que ustedes están notando que muchos de los procedimientos invasivos, como colocar un catéter central o hacer muchas cosas, deben ser ecoguiadas. ¿Por qué? Porque la idea es disminuir las complicaciones. Si uno hace una toracentesis a ciegas, siempre va a haber un riesgo de que esa aguja pues lesione el pulmón, haga un neumotórax o un hemotórax y pues tengamos una complicación. Si la hacemos ecoguiada, pues tenemos la posibilidad de que la punción sea precisa y podamos hacer el estudio del líquido. Entonces, volviendo al tema, clínica, examen físico, placa de tórax y complementamos con una tomografía torácica.
sucedió o sucede en algunos momentos en el hospital con la situación de la población migrante que tiene algunas restricciones que no nos autorizan la tomografía. Entonces, pues hacemos el alternativo el uso del eco, que nos permite pues el diagnóstico, mirar si el derrame es libre o no, y pedir de una vez la marcación para hacer la toracentesis. Entonces, creo que ahí vamos, ¿no? Caminando despacito. Llegamos al momento en donde tenemos los estudios, tenemos un diagnóstico ya imaginológico de un derrame libre, ¿sí? Y eoloculado, y sobre todo llegamos a un punto en donde ya debemos hacer un diagnóstico de ese líquido. Y ese diagnóstico se hace por una toracentesis. Entonces, ¿cuándo la hacemos? Cuando es significativo, ya saben cuándo es significativo, unilateral, que borra el ángulo costofrénico, que tiene una eco o un TAC, pues nos confirma esto. O cuando el paciente al acostarlo da una medición, ¿se acuerdan de esa medida que es más de 10 milímetros? Generalmente cuando es unilateral, si es bilateral, en el contexto diagnóstico, un derrame bilateral primero nos hace pensar en que es de origen sistémico, o sea, no hay una enfermedad, por lo tanto se debe hacer un tratamiento de la condición que tenga el paciente y esperar las 48 horas de evolución. Si después de 48 horas de evolución el paciente sigue sintomático, sigue con el derrame, ya tendríamos permiso o indicación de hacerle estudio toracentesis. Generalmente se debe hacer guiado por ecografía y en lo posible, cuando el derrame pues, es un derrame muy grande o moderado, mayor, que ocupe más de la mitad del hemitórax, pues tal vez tendríamos un poco más de permiso de hacer esas toracentesis clínicas sin guía radiológica. Y en lo posible, yo creo que si hacemos esas guías radiológicas, esas toracentesis no guiadas por radiología, pues deberíamos hacer placas de control posterior a la toracentesis. Si la toracentesis se hace guiada por radiología, lo que a uno le da la sensación es que estas deberían ya pues, dar una tranquilidad de que no hubo ninguna complicación. Entonces, miren, si por alguna razón es un derrame mayor, moderado, que ocupa más del 50%, pues lo que hacemos es pues, hacer la toracentesis en la habitación del paciente, con toda la técnica de asepsia, antisepsia, sentado, siempre idealmente con las manos hacia adelante para poder desplazar las escápulas. Y lo que se hace es, en la línea medio escapular, más o menos entre el octavo, noveno espacio intercostal, sobre el borde superior de la costilla, recuerden, para no lesionar el paquete, hacemos una punción y tomamos el líquido. Como les digo, si tenemos la posibilidad de hacerlo por radiología, pues sería lo ideal. Si son derrames ya significativos, muy grandes, pues los hacemos a ciegas, como ya lo estamos mostrando en la imagen. Yo quiero hacer una pausa acá porque vamos caminando como bien, ¿no? O sea, los síntomas del paciente, los signos en el examen físico, nuestra placa de tórax que nos hace llegar a un diagnóstico más avanzado, hacemos los estudios complementarios y llegamos a decir que hay que indicar la toracentesis y le hacemos la toracentesis al paciente. Todo esto se puede dañar si yo al hacer la toracentesis o al tomar el líquido no manejo bien ese líquido. Porque eso no es solamente tomar el líquido y chao, sino es tomar el líquido y saber cuidar ese líquido. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez hagamos nosotros la toma del líquido, se debe envasar ese líquido con todas las técnicas de asepsia, antisepsia, en un tubo seco, 1, y 2, en un tubo con heparina o con solución heparinizada. Anteriormente lo que hacíamos era, pedíamos unos tubos pues solo para toracentesis y entonces a uno de los tubos le aplicábamos 1,5 centímetros de heparina, la revolvíamos, y ahí echábamos el contenido del líquido del que obteníamos de la toracentesis, revolvíamos los tubos y ya teníamos un tubo seco y un tubo heparinizado. Mi recomendación hoy en día es que se haga en el tubo de cuadro hemático y en el tubo de química sanguínea, se puede echar el líquido pleural, se moviliza para que se impregnen de los componentes de esos tubos que ya vienen previamente ya casi que preparados comercialmente, y esto pues nos permite que el líquido pleural se preserve para hacer el estudio completo. ¿Qué he notado en estos 15, 16 años de trabajo? Que se hace la toracentesis, se manda en un tubo seco y cuando llega al laboratorio pues se pierde la heparinización del líquido. Si es un líquido con alto contenido proteico, pues no se protege, por decir así, se decanta, se gelatiniza y no se pueden identificar las células, no se sabe qué tipo de líquido es, si es exudado linfocítico, neutrofílico o eosinofílico. Entonces terminamos haciendo un buen abordaje clínico, una toracentesis adecuada, pero perdemos el estudio del líquido porque no lo tomamos bien. Entonces es muy importante
cada una de estas fases. Y en el momento en que ya se hace la toracentesis, hay que manejar muy bien la muestra. Entonces no se les olvide, tubo seco, tubo eparenizado. Y en ese momento se le debe tomar al paciente pruebas sanguíneas para proteínas totales y lactato desoxirribogenas. Porque es muy importante, como ya van a ver en el diagnóstico, la diferenciación entre si es un exudado o es un transudado basado en los criterios de Lai, que comparan el contenido tanto sérico como pleural de la LDH y proteínas. Una vez hacemos esto, pues ¿qué es lo que se va a evaluar en un líquido? El color, la apariencia, el olor, los contenidos bioquímicos, como ya les dije, principalmente la LDH y proteínas. Hay algunos otros componentes, pero pues, como les digo, uno no puede pasar al viernes sin pasar por el lunes. Usted no puede estar mirándole el colesterol, perdóneme, y la amilasa al líquido sin primero mirar cómo está la LDH y proteínas. No, doctor, es que mire que tiene 100% de linfocitos. Pucha, un líquido pleural ¿no? Pero resulta que 100% de linfocitos porque es un ultrafiltrado plasmático, pero si usted va a ver la LDH proteínas están demasiado bajas y simplemente es un transudado, o sea, transudado es la representación de un filtrado sistémico y ese líquido seguramente es por una causa médica que no tiene ninguna implicación en tratamiento invasivo. Pero no se puede usted enfocar en ese 100% de linfocitos si primero no hace el análisis básico que es la LDH proteína del líquido, ¿sí? Además, pues hacemos también estudio microbiológico y si es posible, si estamos en un contexto, deberíamos en un contexto, por ejemplo, de enfermedad tuberculosa o hay sospecha o hay COMB positivo, hacer estudio de A. Si el paciente está en un contexto oncológico, también deberíamos mandar una muestra de líquido para citología. Recuerden que la citología del líquido pleural, su rendimiento diagnóstico no va más allá del 60%. Es decir, si la citología sale negativa, no quiere decir que no tenga un cáncer, ¿no? Pero de todos modos es nuestra obligación en el estudio de ese líquido. Y todas estas consideraciones físicas, bioquímicas, microbiológicas y patológicas se tienen que siempre hacer cuando se maneja bien la muestra. Recuerden, tubo seco, tubo eparenizado. Parece tonto, muchachos, pero de verdad que ¿le hicieron la toracentesis? Sí, doctor, y ya muestra, cuando llega el resultado, no, la muestra solo se pudo hacer esto porque el otro no se procesó, porque no mandaron el tubo eparenizado. Entonces, por favor, hay que estar muy, muy pendientes de esto. Como les digo, uno puede al final hacerlo muy bien y en el último minuto perder el partido porque no faltó el manejo de muestra. Y es algo que nosotros en medicina, no solamente conmigo, sino en general, deben ustedes tener claro. Ustedes escogieron una profesión donde no pueden aflojar, donde todos los procesos que ustedes hacen tienen que ser desde el principio hasta el final impecables, ¿sí? Y siempre, siempre, no se les olvide, todos los días como si fuera el primer día. Entonces, tenemos la clínica del paciente, los síntomas, los signos, la placa de tórax, hacemos nuestras imágenes complementarias más avanzadas como tomografía, ecografía, decidimos hacer una toracentesis porque está indicada, hacemos la toracentesis responsablemente o a ciegas o ecoguiada, se toma la muestra de líquido en los dos tubos, se le toman las muestras de sangre y se manda todo eso al laboratorio y es ahí en donde los resultados nos van a hacer el diagnóstico si estamos ante un exudado o un transudado. ¿Qué quiere decir esto? Un exudado es que hay patologías de origen seguramente pleuropulmonar que están generando ese derrame pleural. O sea, ese exudado es un reflejo de que hay alguna alteración en el espacio pleuropulmonar principalmente que está haciendo que el sistema producción-absorción se altere. Mientras que si encontramos un transudado, lo que tenemos básicamente es que el paciente tiene seguramente alguna patología sistémica que se está reflejando con el derrame pleural. O sea, el derrame pleural es una manifestación de una enfermedad sistémica. Y al tener la manifestación de una enfermedad sistémica allí, pues básicamente, pues ya de entrada tenemos que tener claro que no podemos estar solucionando con terapias pleuropulmonares lo que se debe solucionar con terapias sistémicas. Es el contexto. Entonces, dentro de las principales consideraciones de un transudado, en general, siempre están relacionados con problemas sistémicos, como son las fallas cardíacas, mientras que las neumonías, los tumores, los tuberculosis y los embolismos están más relacionados con exudados. Bueno, aquí más o menos es como una representación en general, no solamente de transudados y exudados, pues aquí yo les estaba hablando de la diferencia, sino esto es como en general la manifestación de los derrames pleurales.
casi que el 72% de los pacientes con falla cardíaca tienen derrame pleural, imagínense. Casi que el 60% de los pacientes con neumonía pueden hacer un derrame paraneumónico. Hasta un 50% de los tromboembolismos pulmonares pueden tener derrame pleural. Los posoperatorios de cirugía cardíaca hasta el 100% pueden tener todos derrame pleural. Las enfermedades autoinmunes como el lupus hasta un 37%. Las pancreatitis y las artritis reumatoideas también tienen rangos entre el 20 y el 5%. Entonces, todas estas son las consideraciones de las posibles causas de un derrame pleural en general. Y aquí podemos ya tener una diferenciación entre qué sería un exudado, un transudado. Una falla cardíaca pues está más relacionada con transudado, la neumonía más con exudado, igual que el cáncer y el embolismo. Las enfermedades virales, ahora que tenemos pues esta pandemia y sabemos que la infección por COVID-19 produce patología pulmonar y muchas de ellas se puede asociar también a derrames pleurales, que serían exudativos. Los posoperatorios generalmente son exudados y las patologías como la cirrosis son más transudados. Siempre la asociación de cualquier patología como las neumonías y el derrame con las neumonías y las patologías tumorales con derrames, pues siempre van a hacer aumentar la morbimortalidad. Aquí, pues como ya les explicaba, los transudados son filtrados del plasma por aumento de las presiones hidrostáticas, disminución de la oncótica, alteraciones de la permeabilidad capilar y encontramos las fallas cardíacas, los síndromes nefróticos, la cirrosis o la sobrehidratación o sobrecargas hídricas, mientras que los exudados son altamente ricos en proteínas, se producen por inflamaciones pleurales y generalmente se puede alterar el drenaje linfático, y aquí están las infecciones, los cánceres o las enfermedades autoinmunes. Esta imagen es muy importante porque aquí está pues la diferenciación entre un exudado y un transudado. Por eso siempre que estamos en líquido pleural debemos hacer ese estudio de las proteínas que tenemos en ese líquido, y esas proteínas pues vamos a medirlas comparadas con las plasmáticas, ¿cierto? Además, si tenemos un gran componente proteico, como ya vemos acá dentro de las alteraciones de los exudados, pues esas proteínas se pueden gelatinizar muy rápidamente, por eso es importante el tubo heparinizado. Nuevamente voy a ser incisivo en los posibles diagnósticos de transudados, que son muchos pacientes de los que ustedes atienden en su consulta: fallas cardíacas, cirrosis, síndrome nefrótico, urinitórax, mixedemas, diálisis peritoneales, fístulas duropleurales, algunos catéteres que se pueden desplazar. Y los exudados, pues malignidad, neumonía, tuberculosis, embolismo, hongos, infecciones intraabdominales que se van hacia la parte torácica, enfermedades autoinmunes, quilotórax y pseudoquilotórax. Creo que vamos a ver algunos casos en esta clase que yo sé que les va a dejar pues claros esos conceptos. Cuando hacemos la toracentesis, pues recuerden el tema de la posibilidad de neumotórax principalmente o hemotórax. También se pueden hacer punciones toracoabdominales inadvertidas, por eso lo ideal es hacerlo ecoguiado o guiado por radiología. Y si lo llegamos a hacer a ciegas en un momento determinado, lo importante también es hacer una imagen diagnóstica de control. Entonces, los criterios de Leigh para clasificación entre transudado y exudado, como ya les dije, pues estaba basado principalmente en proteínas y en las LDH, comparándolas con o haciendo una relación entre lo plasmático y lo pleural. Entonces, se hace una relación pleural sobre plasmático, y si esa relación de las proteínas es mayor de 0.5 o la LDH es mayor de 0.6 o el valor absoluto de la LDH es más de los 2/3 del límite superior del valor normal reportado en el laboratorio, ya lo consideramos un exudado. Y es ahí en donde considerarlo un exudado nos lleva a hacer una diferenciación dependiendo de la celularidad. Por eso ese tubito heparinizado, vuelvo y les insisto, pues es muy importante, porque si ya es un exudado, tener heparinizado le permite al laboratorio clínico hacer el diferencial celular si es un exudado linfocítico, si es un exudado neutrofílico o si es un exudado eosinofílico. En algunas ocasiones, y lo quiero decir porque por alguna situación no se hizo la toma de muestra sérica, entonces quedamos solo con la muestra pleural, siempre es importante considerar que las proteínas por debajo de 3 como valor absoluto en el líquido pleural, valores de la LDH que estén por debajo del límite superior sérico del tercio, de los 2/3, pues nos hacen pensar en que es un transudado, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos proteínas por encima de 3,2 y ya LDH que están por encima del valor absoluto del 2/3 de su valor normal, ya son exudados.
¿Qué otros criterios podemos incluir dentro de los exudados? Claro, podríamos incluir también baja glucosa, que estaría enfocado dentro de un proceso infeccioso, pH también muy ácidos, un recuento de leucocitos muy altos, la posibilidad de que hayan triglicéridos en un valor mayor de 110 miligramos sobre decilitro, que ya indicaría un kilotórax, y la posibilidad del estudio de la adenosina diaminasa, el A, que ya les había dicho, que es mayor de 45 para el diagnóstico de una tuberculosis pleural. Y los eritrocitos, también la presencia de sangre, la posibilidad de un tromboembolismo o un trauma que esté en esa relación. Aquí están la sensibilidad y especificidad de los criterios del LAI, que siguen siendo pues muy importantes, y pues eso no se ha cambiado y creo que no se cambiará. Por lo tanto, debemos seguir haciendo nuestras toracentesis, debemos seguir haciendo muestra en tubo seco, tubo heparinizado, muestra en sangre, y después de esos resultados los analizamos con la LDH proteína sérica versus pleural para hacer los cálculos y clasificar un exudado o trasudado. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico de exudado o trasudado, pues uno también va a determinar, dependiendo de ese paciente, en qué condiciones está, si el paciente está estable, si el paciente está inestable, porque eso es lo que nos va a decir, debemos continuar el estudio en casa, podemos continuar el estudio en hospitalización. Entonces, un paciente que tenga una consideración de una enfermedad grave y esté estable, pues lo ideal es hacerlo hospitalizado. Si está inestable, pues no hay duda, pero si el paciente está estable y es un paciente sin ninguna patología que nos preocupe, podríamos continuar el estudio ambulatorio. Cuando tenemos un transudado, pues lo que hay que tratar es de ubicar la posible causa. Ya vieron la lista, va de problemas cardiovasculares, renales, hepáticos, y pues cada uno de ellos tiene tratamientos que no me voy a detener en eso, pero cuando tenemos un exudado, el exudado pues básicamente hay que tratar de clasificarlo. Entonces, si tenemos un exudado neutrofílico, o sea, polimorfonucleares que predominan, siempre nos debe hacer pensar en que estamos ante un derrame paraneumónico o un proceso infeccioso. Algunas tuberculosis reactivas que están comenzando, pleurales en fase inicial, también nos pueden dar exudados neutrofílicos. Muy juiciosos con ese tema. Si tenemos exudados linfocíticos, es decir, no son neutrófilos, sino los linfocitos los que predominan, uno debe pensar o en cáncer o en tuberculosis. Y si tenemos exudados eosinofílicos, hay que pensar en enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades virales y algunas enfermedades por hongos. Es como la importancia de lo que les estaba contando, para que ustedes pues, ya sepan también por qué debemos tener ese tubo heparinizado que nos permite hacer la diferenciación linfocítico, neutrofílico o eosinofílico. Si estamos ante un proceso infeccioso, un paraneumónico, es decir, un derrame exudativo, neutrofílico, pues hay una serie de criterios que dependiendo del resto de contenidos del líquido, por eso es que no pidamos nada más al citoquímico del líquido, simplemente que primero hay que mirar la LDH y proteínas para clasificarlo. Y de ahí en adelante uno va a mirar pH, glucosa, y eso nos va a orientar, si en el caso de un derrame paraneumónico, qué tipo de derrame paraneumónico es, desde un estado de un tipo 1, que es no significativo, a un empidema complicado, que es un tipo 7. Entonces, eso es una gama. Hoy no vamos a hacer una clase de empidema, pero es para que miren también un buen estudio del líquido pleural en qué nos puede llevar a un adecuado diagnóstico. Y un adecuado diagnóstico nos va a llevar a un tratamiento. Por ejemplo, miren acá, ustedes pueden ver claramente cómo un derrame pleural complicado, desde el tipo 4 en adelante, ya va a requerir un procedimiento, un drenaje, un tubito de tórax, una toracoscopia, ¿sí? Pero si no tenemos claro esa clasificación, no quiere decir que el tipo 1, tipo 2 o tipo 3 requiera intervención. Entonces, nunca un derrame pleural, en el caso de una infección o una neumonía, es igual a tubo de tórax. Este es el mejor ejemplo y eso es lo que yo quiero dejárselos claro, ¿no? En el caso de un empidema, pues recuerden siempre, si el empidema es paraneumónico, pues la neumonía se debe tratar, se debe drenar, y en lo posible ese drenaje debe quedar con un espacio pleural resuelto. ¿Qué quiere decir resuelto? Que el pulmón expanda, que las fisuras estén libres y que el diafragma sea funcional. Por eso muchos de los pacientes que ustedes van a ver, pues no solamente con nosotros, sino con estos nuevos grupos de cirugía torácica que van a llegar a la ciudad, es que somos muy diligentes en abordar cuando el paciente tiene indicación, no solo en colocar tubos, sino entrar a hacer toracoscopias que en estos pacientes con empiemas nos permitan esa recuperación de la funcionalidad del espacio pleuropulmonar, liberando fisuras, expandiendo el pulmón y liberando el diafragma. En el caso de las tuberculosis, es importante que entendamos que la tuberculosis no se trata con cirugía.
pero muchas veces esos derrames son difíciles de confirmar por el tratamiento, para dar el tratamiento al paciente. Recuerden que la tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar. Las tuberculosis extrapulmonares son a veces de difícil diagnóstico y muchas veces, el paciente compartimentaliza su proceso. Entonces, los estudios de esputo son negativos, ustedes le hacen la toracentesis, sale un exudado linfocítico o neutrofílico, tratando de tener una fase inicial, y ustedes tienen la duda, de pronto no podemos procesar el ADA, porque aquí a veces el ADA se demora hasta 2 semanas para que lo reporten. Entonces, creería yo, ante un exudado linfocítico y entendiendo que muchos de estos pacientes son pacientes mayores con una alta probabilidad de cáncer, pues que hay que llevarlos a una toracoscopia diagnóstica para hacer esa diferenciación. ¿Qué hemos encontrado? Que estos pacientes con tuberculosis que se confirman con los resultados, que no se tratan con cirugía, el solo hecho de drenarlos, liberarles el diafragma, la cisura y expandir, tienen una mejor funcionalidad, una mejor recuperación de su proceso de rehabilitación pleuropulmonar. Lo digo inclusive porque tuve un residente que tuvo una tuberculosis pleural, nunca lo drenaron y quedó pues con un dolor pleurítico crónico y pérdida de volumen pulmonar. Entonces él me dice, profe, yo hubiese querido que en mi momento me hubieran hecho una toracoscopia, me hubieran drenado líquido, me hubieran liberado el pulmón y seguramente mi condición actualmente hubiese sido mejor. Y es realmente un testimonio de lo que de pronto nosotros manejamos. Por eso muchos de estos conceptos son conceptos generales, pero siempre pues se dan cuenta de los que de pronto ya no podemos ir a junta ni más. Cuando estábamos ahí en la junta de tórax, la idea era poder tomar decisiones muy individuales, pero basadas en estos principios que tenemos. Los hongos son un reto cuando hacen ya derrames pleurales o hacen empidemas o micóticos. Esos pacientes tienen respuestas inflamatorias severísimas. Realmente son pacientes que terminan en UCI, ventilados, con cuadros muy complejos, pero pues estos pacientes sí debemos hacerles buena limpieza del espacio pleural. Las pleuritis virales, pues seguramente muy pronto le tendré una diapositiva relacionada con derrame pleural COVID, pero pues siguen siendo también una de los contextos que se pueden presentar. Si son virales, pues no es que tengamos indicación de operarlos o tratarlos quirúrgicamente. Creo que muchos de esos cuadros virales se resuelven, como está sucediendo ahora con los pacientes con COVID. Si tienen derrame pleural quietos, ahora sí se sobreinfecta el paciente y hay un derrame loculado, ya están pensando en otro proceso, pues ya interveniríamos esa condición, más no en la enfermedad viral que le está causando. Si hay una patología autoinmune, pues tratarla sistémicamente. Si hay un embolismo, también tratarlo sistémicamente. Eso debe ir resolviendo a medida de que el paciente se vaya haciendo su tratamiento de base. Y ya los derrames pleurales malignos, pues ya es otra condición. Recuerden que cuando hay un derrame pleural maligno, pues puede producirse por una enfermedad metastásica a la pleura o por un tumor primario de pleura, que sería un mesotelioma. Como ya dijimos, son exudados linfocíticos, y aquí siempre tenemos que considerar la posibilidad si el pulmón está libre o no. ¿Qué se quiere decir eso? Si es un derrame libre, quiere decir que a pesar de que hay implantes o hay enfermedad tumoral, el pulmón expande. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, generalmente uno debe tener el contexto de que sería buen candidato a un procedimiento paliativo, drenarlo y sellarlo. ¿Para qué? Para que ese pulmón al expandir se selle, disminuye la posibilidad de que el derrame esté volviendo y el paciente mejore su condición clínica en el tratamiento. Tenemos claro que un derrame maligno pues ya implica muchas veces enfermedades avanzadas. Tenemos claro que un procedimiento quirúrgico en la pleura para derrame maligno no la va a curar, pero sí puede paliarlo adecuadamente. Tenemos claro también de que algunas enfermedades como los linfomas y algunas otras patologías oncológicas pueden responder y pueden mejorar su derrame pleural solo con el manejo oncológico, estamos de acuerdo, pero pues generalmente estas decisiones las tomamos no solo nosotros, sino todo el equipo, incluyendo el oncólogo. Cuando ya el paciente, pues por alguna razón el derrame es persistente, afecta su calidad de vida, hay que considerar la posibilidad de drenarlo, paliarlo con la pleurodesis si es posible. Muchas veces no tenemos el diagnóstico, o sea, hay que diagnosticarlo. Y algunas veces entramos y vemos que el espacio pleural no se puede resolver porque ya la pleura visceral está con compromiso tumoral y el pulmón no está libre, sino está atrapado por cáncer. Ahí no hay indicación de decorticar o liberar el pulmón. ¿Por qué? Porque pues, haríamos más daños que realmente beneficios, y realmente la paliación con una pleurodesis no estaría indicada en el momento. Creo que lo habíamos hablado, la citología en un líquido pleural solamente podría darnos un 60% de rendimiento para el diagnóstico posiblemente de un cáncer, y por eso ya la toracoscopia sigue siendo una opción para nosotros para poder hacer el mejor diagnóstico en estos pacientes.
Algunos pacientes que no se les puede hacer pleurodesis, se les puede dejar drenajes dirigidos para el manejo sintomático. Y si ya decidimos hacer pleurodesis, que es el sellamiento de esa pleura parietal con visceral en el caso de que haya derrames malignos, se puede hacer con muchos componentes. El componente que más funciona o el que más ha demostrado resultados es el talco, es el silicato de magnesio, es un producto con el cual se hacen los talcos en general cosméticos, pero el producto químico se esteriliza, se prepara y se aplica en una cantidad de 2 a 4 gramos en el espacio pleural, idealmente por aspersión, y de esa forma pues logramos que al inflar el pulmón a expandirse, ese talco genera inflamación y sellamiento. Yo utilicé por más de 10 años el talco, yo lo traía a Bogotá, lo preparábamos con todos los requerimientos de esterilización, pero bueno, hoy en día, como sucede en muchos lugares del mundo, todo de tener un INVIMA y ya utilizar unos productos empíricos pues tiene riesgos, entonces yo creo que llevamos como 2 años que no lo usamos y estamos utilizando el yodo, el isodine, con muy buenos resultados también en estos casos. Creemos que si es ideal sería hacerlo siempre por toracoscopia, como ya les voy a mostrar, por la posibilidad de que estos componentes se distribuyan mejor en el espacio pleural. Anteriormente lo que hacíamos era aplicarlo por el mismo tubo de tórax, y eso a veces por el mismo tubo de tórax teníamos el riesgo de que si aplicábamos el talco diluido, el isodine o todos los componentes químicos, antibióticos como la tetraciclina, la neomicina, pues si lo aplicamos por el tubo se iba solamente donde el tubo estaba y uno le decía que el paciente se moviera para que eso se distribuyera, pero realmente no es la distribución que uno quisiera para un sellamiento real. Por eso hoy en día la pleurodesis por toracoscopia creo que sigue siendo la mejor alternativa cuando se decide hacer y cuando el paciente tenga condiciones funcionales, es decir, su estado funcional, su performance, su ECOG, su Karnofsky, lo permite. No podemos hacer tampoco pleurodesis en pacientes que están bien postrados y bien limitados ya en sus fases muy terminales. Acuérdense entonces que pues, la pleurodesis como tal lo utilizamos más en enfermedades malignas, como ya les dije, siempre y cuando el pulmón no esté atrapado. Pero hay enfermedades benignas que pueden requerir o no también pleurodesis, claro, por ejemplo los neumotoras espontáneos, que son primarios y que hacen recurrencias y que terminan en toracoscopia. Estos pacientes generalmente los abordamos también con sellamientos del espacio y algunas condiciones como derrames por cirrosis, por diálisis peritoneal que son recurrentes y que pues, al paciente al hacer diálisis peritoneal ese líquido va al espacio pleural y les genera sintomatología. Hemos tenido pues muy buenos resultados. Algunos de estos casos los tenemos en nuestra página, como es el tratamiento del espacio pleural por diálisis con sellamiento, y hemos encontrado que a los pacientes les va muy bien. Entonces, en resumen, muchachos, creo que más que cansarlos con un tema, es como dejarles un mensaje. Y es, 1, el derrame pleural es un síndrome. 2, el derrame pleural se tiene que abordar en un proceso científico responsable. Hay que diferenciar el paciente de emergencia y el paciente que no está en emergencia. Si el paciente tiene emergencia, pues hay que tomar decisiones rápidas, muchas de ellas siempre en pos de preservar la vida del paciente. Pero si el paciente no es una emergencia, usted tiene que hacer el estudio juicioso de su historia clínica, síntomas, signos del paciente, un examen físico muy juicioso, una placa de tórax que te aproxime a la posibilidad de un derrame, que ese derrame sea significativo, y si es significativo, pues usted considerar complementar con alguna imagen adicional como es una tomografía o una ecografía, decidir hacer la toracentesis, idealmente guiada por radiología, tomar las muestras de líquido muy juiciosos en tubo seco y heparinizado, y al mismo tiempo las muestras en sangre para poder posteriormente hacer el análisis de los criterios de Lai y clasificar ese derrame pleural entre un exudado y un transudado. Entrando ya a los exudados, pues toda la posibilidad que tenemos pues debe ser aclarada, y una vez tengamos la causa, pues vamos a encontrarnos ante los tratamientos, como ya hablamos. Tratamientos de los transudados, pues hay enfermedades de base. Tratamientos de los exudados van desde infecciones, desde cánceres, desde tuberculosis y de otras patologías como son en este momento los derrames por virus, los derrames por enfermedades autoinmunes o algunas otras consideraciones. Yo creo que he tratado de mostrarles de una forma muy sencilla cómo es el abordaje del paciente con derrame pleural, o por lo menos como yo lo veo, y espero que este mensaje se les quede.
sé que esto pues vamos a también a replicarlo en esta clase para que ustedes la puedan después consultar y compartírselas, pero por favor no veo que esto sea muy complicado. Varios ejemplos. Este es un paciente que teníamos con un empiema. Y ahí encontramos cómo el derrame pleural también compromete el pericardio. Entonces, ahí estamos haciendo una pericardioscopia con toracoscopia y estamos viendo cómo el proceso infeccioso pleural afecta también el pericardio. Este paciente es un paciente con un quilotórax. El tórax es la presencia de quilo en el espacio pleural. Miren, como si fuera leche, blanquecino. Está absolutamente comprometiendo el espacio pleural. Es un líquido libre. Uno pensaría que fuera un empiema, pero esto es quilo. Por eso muchas veces ya cuando tiene una sospecha hay que hacer un estudio de triglicéridos del líquido pleural para poder hacer el diagnóstico. El quilotórax se produce por ruptura del conducto torácico. El conducto torácico es un conducto que absorbe las grasas a nivel gastrointestinal, se absorben, llegan a la cisterna de Pili y ahí por el conducto torácico van de la zona toracoabdominal al confluente yugosubclavio izquierdo por el conducto torácico, pasa por el mediastino y ese conducto se rompe por trauma, por algunos procedimientos invasivos iatrogénicos o por cáncer. Y hay un porcentaje de estas rupturas también criptogénicas o específicas que no se logran saber la causa y producen que el quilo salga del espacio pleural. Entonces, no es muy frecuente, pero sí lo que estamos en el contexto, porque vemos casos muy seguidos. Esto es una pleuritis, un derrame pleural por cáncer. Miren cómo se ve la pleura engrosada, con lesiones exofíticas, melonadas. Miren el derrame pleural loculado. Miren las proteínas, cómo van formando sus tabiques, esas loculaciones. Creo que es un muy buen ejemplo para que entiendan lo que es un derrame loculado, en este caso por un derrame maligno. Ese es un caso de un paciente con un empiema. Voy a tratar de dejar rodar el video un poco para que lo disfruten, pero quiero que vean cómo se limpia la pleura, el espacio pleural, que es la pleurectomía, y cómo después se suelta la pleura visceral, que es la que tiene atrapada el pulmón, que eso se llama decorticación. Entonces, eso es lo que van a ver que hacemos mucho. Estamos decorticando. Miren cómo se libera la pleura para liberar el pulmón, ¿no? La pleura visceral. Ya limpiamos el resto y miren después de la liberación, todo muy inflamado, logramos la expansión pulmonar. Liberamos el diafragma, liberamos las fisuras. Espacio pleural. Ese es nuestro objetivo siempre en los empidemas. Aparte del manejo sistémico, si es un empiema paraneumónico, ahora si es un empiema por alguna otra causa, y que corresponda a una abdominal. ¿Cómo se ha sentido con la atención del grupo de cirugía de tórax del hospital? Gracias a Dios. Bueno, Gabriel, gracias por creer en nosotros. Entonces, siempre debemos limpiar el espacio pleural, siempre tenemos que liberar ese pulmón, liberar las fisuras y liberar el diafragma en estos pacientes con patología empiematosa. Este caso es un caso interesante, es una paciente femenina en gestación, que pues es un derrame complicado y como van a ver el caso, pues vamos a ver los hallazgos de una tuberculosis pleural. La tuberculosis puede tener una presentación en el embarazo, produciendo un alto riesgo de complicación para la madre como para su hijo. No sé si logran ver el aspecto de la pleura, ya lo vamos a ver. Pueden evidenciar lesiones nodulares en pleura parietal y pleura visceral, muy sugestivas de tuberculosis pleural. Aquí es lo que les digo, liberación también del diafragma. La liberación diafragmática es una parte importante en el tratamiento, en el procedimiento toracoscópico. El aspecto macroscópico de la pleura es muy sugestivo de tuberculosis pleural extrapulmonar. Creo que el caso es súper claro, inclusive ese caso lo presentamos en póster que fue premiado en el encuentro de investigación del Hospital Erabameos, creo que hace el año pasado. Esta es una imagen de una pleurodesis por aspersión por talco. Creo que está un poco cortada.
pero ahí estamos por toracoscopia a través del tubo haciendo aspersión de talco. Si pueden ver la imagen de la cámara, se logra ver el componente blanquecino del talco, el silicato de magnesio que estamos aplicando nosotros en la toracoscopia y la pleurodesis. Creo que esa pleurodesis por aspersión, pues para nosotros es el procedimiento ideal cuando decidimos hacerla. Ahora la estamos haciendo con yodo, con el doctor Vera, con muy buenos resultados. Es importante siempre que nosotros hacemos, por ejemplo, cirugía torácica, que ustedes evalúen en el caso de los postoperatorios, la expansión. Dejamos nuestro tubo, le entramos al espacio y luego expandimos el pulmón para garantizar pues adecuada recuperación del paciente. Expansión, liberación, cisuras, diafragma, expansión. Es importante ese concepto, también lo tengan claro hoy en el derrame pleural, porque no solamente cuando se decide intervenir es drenarlo y ya. Muchas veces el drenaje, como ya se dieron cuenta, no es solamente colocar un tubo, sino garantizar toda la expansión pulmonar. Wow, este es un caso súper interesante porque aquí tenemos una paciente con un derrame pleural, un SEA de mama. Vamos a ver qué termina este caso. Este es el paciente que les comenté de la diálisis peritoneal que producía derrames recurrentes y decidimos entrar a hacer la toracoscopia. Y encontramos un derrame donde se veía todo el componente del recambio peritoneal en el tórax. Ya lo drenamos, confirmamos de que no hayan patologías asociadas porque esos pacientes pueden tener tuberculosis. Y después de esto lo que hacemos es una oración o una pleurodesis mecánica, o podríamos hacer con talco, lo podríamos hacer también con isodine, con todo, pero la idea es sellar ese espacio para que el paciente pueda recuperarse sin problema. Y luego pues garantizar la expansión. Como pueden ver ahí, no sé si recuerden cómo estaba antes la placa de inicio. Miren la diferencia, ¿no? Y bueno, ya creo que esto lo habíamos hablado antes, que es la colocación de un tubo en el tejido subcutáneo como parte de los manejos de los derrames pleurales. A veces, como no solamente es colocar un tubo de tórax, ¿no? Entonces, en conclusión, el derrame pleural es un síndrome. Siempre es importante clasificarlo como significativo o no. Siempre es importante considerar su estudio integral imaginológico y luego hacer su toracentesis segura, tomar las muestras adecuadamente, bien preservadas, idealmente con las muestras en sangre, hacer un abordaje con un diagnóstico de que si es un exudado, es un transudado, y si es un exudado, qué tipo de exudado es, para poder orientarlo entre las posibilidades diagnósticas y tomar la mejor decisión dentro del tratamiento. Creo que aquí finalizo. De pronto les quedé viendo un video que me acabo de acordar y voy a tratar de tenerlo y igual se los puedo compartir a Maris para que lo tengan todos. Es el video de una paciente con un catéter de diálisis, catéter de quimioterapia que me llegó por derrame pleural recurrente con una sospecha de una metástasis. Ella tenía un SEA de seno y pues lo que sucedía era que el catéter de quimioterapia quedó en el espacio pleural y pues produjo un derrame pleural por que le estaban haciendo la quimioterapia no era a nivel sistémico, sino era a nivel pleural. Y nos dimos cuenta en la toracoscopia con el posterior retiro del catéter. Entonces es también un caso súper interesante. Entonces me comprometo a compartirles ese video. Ya al finalizar la clase y antes de entrar en el espacio de preguntas y dudas que tengan del tema, pues quiero compartirles esto que se aleja un poquito del derrame pleural, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Se está viniendo muchos escenarios nuevos en la práctica con este tema de la pandemia, con muchas situaciones que están pasando, pero no se nos puede olvidar todo lo que es nuestro trabajo y toda la importancia.
bueno, no podemos dejar de tener nuestra misión clara y no nos podemos dejar confundir por muchas cosas que están pasando, políticas, administrativas. Recuerden siempre la razón de ser de nuestro trabajo. Este tema de la rama plural, pues prácticamente cierra el ciclo de clases. Quiero, pues al final, agradecerles a todos los que pudieron pues, estar en este ciclo de clases. Espero haberles aportado muchísimo. Recuerden que acá en Intorax estamos siempre atentos a cualquier inquietud. Siempre serán bienvenidos en todas esas nuevas etapas que estamos creando. Contarles que hicimos ya la creación de un grupo de interés, que sería como la representación del semillero de la universidad, que pues también está en proceso de formación, pero nosotros creamos un grupo de interés en cirugía. Pues todos están invitados, no tenemos sino que se incluyan, que aprendan, que aquí no somos nadie más que nadie, no somos un grupo transversal, donde la idea es que construyamos para que aprendamos y hay muchas buenas oportunidades para ustedes en ese grupo de interés, en congresos, investigación, becas y demás. Entonces, pues siempre serán bienvenidos y muchos de ustedes, pues ya pasando este módulo, no sé si más adelante puedan volver a leer algo de cirugía de tórax, pero pues los vamos a invitar a este nuevo proyecto, que es un curso que se generó, que ya está en funcionamiento en su parte piloto, es decir, ya el curso comenzó con un grupo muy pequeño de becados, con el objetivo de que ellos puedan ayudarnos a la construcción. Este año se está construyendo y la idea es que el año entrante ya tengan disposición. Entonces, pues los que quieran más adelante volver a hacer o certificarse en conceptos básicos de cirugía torácica, pues todos serán bienvenidos. Aquí les voy a dejar alguna información del curso antes de comenzar a la zona de preguntas. Soy Marcel Leonardo Quintero, médico especializado en cirugía general, subespecialista en cirugía torácica, máster en oncología torácica y docente universitario. Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida y darles las gracias por participar en este primer curso de conceptos básicos de patología torácica quirúrgica CISOC 2020. Queremos recordarles que la cirugía torácica representa un área académica dedicada al estudio y tratamiento de los procesos de carácter congénito, inflamatorio, displásico, tumoral o traumático que afectan el tórax, lo que hace una subespecialidad de importancia en los principales centros de atención de tercer y cuarto nivel, dado que en Colombia la alta incidencia y prevalencia de patologías torácicas generan un reto en el diagnóstico y tratamiento. Destacamos el trauma y el cáncer de pulmón como una de las principales patologías de atención en salud pública por su prevalencia y mortalidad elevada. Por eso, con este curso queremos romper las limitaciones de la educación superior y generar a los participantes elementos teóricos de manejo básico de patología quirúrgica torácica prevalente en nuestra población. Hola, soy Raúl Vera, médico especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía torácica de la Universidad de Buenos Aires, magíster en oncología torácica. Quiero invitarlos al curso de conceptos básicos en patología torácica CISOC 2020. Bienvenidos. En este curso ustedes podrán aprender y reforzar los conceptos generales de la cirugía torácica. Además, asistiremos por módulos las patologías más frecuentes de la cirugía de tórax. También realizaremos revisiones tutorizadas por los docentes como expertos en el tema. Quiero destacar algunos temas de gran relevancia que estudiaremos juntos durante este curso, como son las toracostomías cerradas, el sistema de drenaje pleural, el nódulo pulmonar solitario, el cáncer de pulmón, el trauma de tórax, entre otros. Todo el contenido del curso lo realizaremos durante 2 meses, equivalentes a 24 horas académicas distribuidas en diferentes actividades. Gracias por su atención, esperamos verlos pronto. Entonces, pues lee la invitación para que lo tengan pendiente, para que se agenden. Como les dije, este año es una prueba piloto, ya arrancó, no se abrió, por decir así, no está abierto al público en principio, pero ya el año entrante espero que todos puedan inscribirse, van a tener su certificación. Y todo esto de las clases van a estar ahí incluidas de una forma todavía mucho más integral, porque van a haber módulos con clases, con el video, con casos, con artículos. Entonces estamos en ese escenario. Bueno, muchas gracias, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la clase de derrame pleural.
chat. ¿Listo? ¿Alguien que quiera dejar alguna inquietud? Estoy para servirles. Pues muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Entonces, pues no, gracias a ustedes. Espero haberles dejado los conceptos claros. Como les digo, esto es algo que se van a enfrentar todos los días como médicos. El derrame pleural es algo que no tiene realmente, que es de cirujano de tórax, que es de cirujano general, que es del internista, que es del pediatra, la patología donde ustedes se van a enfrentar, y creo que esos conceptos les puedo apoyar. Nos seguimos viendo en los seminarios, todos están invitados. El próximo lunes hay seminario a las 8 de la mañana, vamos a hablar de cuerpos extraños en vía aérea, una revisión súper interesante. Entonces pues los invito a todos para que nos acompañen. Igual les haremos transmitir la invitación formalmente. Aquí me da la... Marcel. Sí, ¿con quién estoy ahí? Con John Jairo, ¿cómo estás? Excelente charla. Sí, estamos acá terminando la clase. ¿Qué más, John? ¿Cómo vas? Bien, excelente charla, los conceptos muy claros, la parte de derrame pleural quedó muy clara, lo que hay que hacer y cómo se debe hacer con lo viejo, lo nuevo y lo que seguimos utilizando día a día. La pleurectomía, que tú siempre la haces acompañada del proceso químico y abrasivo, que es excelente, no falla nunca. Y no, súper agradecido por las charlas tan buenas, ¿no? No, John, gracias a ti. De una vez, pues, con presentarte ante el grupo. Hoy es nuestra última clase del semestre. John es cirujano torácico, que pronto lo tendremos aquí en la región, en la ciudad, y pues hace parte de esta familia de cirugía torácica de Cúcuta, de Intórax, que pues igual que ustedes ha hecho su proceso académico muy cerca de nosotros, cerca al hospital, y seguramente John nos va a acompañar y hará parte de todo este proceso. Bueno, ya John, ya viste el lanzamiento del curso, que estamos en proyección, porque pues la idea es que el conocimiento lo tengan todos y podamos todos tener las cosas claras. Recuerden que el gran superpoder se llama el conocimiento, entonces hay que buscar superpoderes porque eso está un poco complicado. Bueno, John, gracias por participar, por estar ahí, por apoyarnos. Bueno, Marcia, un abrazo. Bueno, muchachos. En todo caso, pues bueno, les recuerdo, el lunes 8 de la mañana seguramente estaremos revisando cuerpos extraños en vía aérea con casos súper interesantes, con una revisión súper chévere, y este semestre pues seguiremos con el tema de los seminarios. Feliz día a todos y que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor.